Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Definitivamente. Bueno, aunque concluimos ya el plan de contingencia fin de año 2024, habrán notado ustedes que incluso antes de que entráramos al periodo vacacional, tuvimos un enjambre sísmico en La Unión, en la zona de Conchagua. Ahora que se ha venido el otro, digamos, por el sismo que tuvimos el domingo, bastante importante, 6.2, ya va llegando al... Sí. ya va llegando al de 7. Ojalá la gente decía, bueno, en enero, también igual que en el 20. Sí. 13 El 13 de enero. Y 13 de febrero. 13 de enero y 13 de febrero. Así es que, curioso porque el del 13 de enero del 2001 también, digamos que tuvo su razón de ser en el fenómeno de subducción, ¿verdad? Sí. Pareciera ser que también, diría yo, por la zona en la que se produjo, ¿verdad? Así es que, pero bueno, creo que es importante recordarle a la población, y aprovecho el espacio que ustedes muy amablemente nos ceden para recordarle que vivimos en un país altamente sísmico, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza, es parte de la dinámica geológica. Indudablemente que esa dinámica geológica no se circunscribe únicamente a los sismos. Tenemos más de 4 o 5 volcanes activos, están activos, entonces es parte de... ¿Pueden ser las causales también de que tiemble nuestro país? Sí, la verdad es que sí, al menos en este caso no, y creo que, aprovechando su pregunta, la sismicidad que en algún momento, digamos que tiene su razón de ser en actividad volcánica, esa podría decirse que es más perceptible en la falda del volcán o en la zona cercana a un volcán que pudiera haber entrado en franca actividad, ¿verdad? Porque activos todos están. Exactamente, todos, absolutamente. En mayor o menor cuantía siempre tienen alguna que otra manifestación. El caso de Chaparrastique, por ejemplo, de vez en cuando hay una fumarola, Lilamatepec y todo eso. Entonces, activos están, ¿de acuerdo? Entonces... Okay. Claro, en algún momento pareciera ser que esa actividad tiende a pronunciarse más que de costumbre, ¿verdad? Y me dijo ella, ¿dónde nos vamos a colocar en el caso de una emergencia? Porque se recuerdan que antes decía uno debajo de las vigas, debajo de las puertas, debajo de un mueble que choque con la cama, pero sí. En realidad la información creo que es bueno mantenerla fresca claro, en nuestra memoria. ¿Qué hacer en un sismo? Sí, no, definitivamente. O sea, yo siempre he creído que hay cosas que no deben pasar de moda y no deberíamos, y usted bien lo ha dicho. Dar por sentado. Exactamente, dar por sentado. O sea, y aunque nos lo repiten de vez en cuando, aunque yo sé que en estos periodos tiende a agudizarse, ¿verdad? Sí, correcto. Y antes de comentarles sobre el tema de las recomendaciones, quisiera comentarles algo que sucede en términos no tanto tan operativos, sino que en términos administrativos. De repente, cuando tenemos un sismo como este o el de 5.8 de la vez anterior, del 8 de diciembre, pareciera que las solicitudes de formar y capacitar se incrementan rápido. Bastante. Pero ¿cuál es el punto que nunca debería pasar de moda? En primer lugar, yo le decía hace algún momento, recordar que vivimos en un país sísmico, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Exactamente, de hecho, justamente... así el nombre. Exactamente. Por eso nos dicen de cariño, sí, porque... Por eso nos dicen el Valle de las Hamacas, por el tema de las moviditas, ¿verdad? A partir de esa, digamos, realidad que tiene nuestro país, y no solo nuestro país, sino yo diría todos los países que están cercanos al cinturón de fuego, donde la dinámica geológica tiende a ser muy, pero muy activa. Entonces... ¿Qué cosas deberíamos tener siempre presentes nosotros? Bueno, en primer lugar, creo que es importante identificar una ruta de salida de nuestra casa, sí o sí, ¿verdad? Okay. Y yo lo he dicho medio en broma, medio en serio en algunos casos, que muchas personas, por ejemplo, ay, mira qué bonita la maceta, pero tengo que quitarla porque es una ruta de evacuación. O sea, si esa es su ruta de evacuación, tiene que estar sin ninguna cosa que a la hora de un sismo represente una dificultad para salir. Ay, mira qué mueble más bonito, ¿verdad? Este me lo dejó mi tatarabuela, etcétera, etcétera. Sí, pero si tiembla fuerte se va a caer, le va a obstruir el paso y entonces no va a poder salir.
Entonces hay que tener la ruta de evacuación, diría yo, dispuesta para tener una salida lo más rápido posible. Otro detalle muy importante, ¿cuál es el mejor lugar? Porque hay que decirlo, difícilmente en el preciso momento que está ocurriendo el sismo, alguien va a poder salir o siquiera caminar. Correcto. Ahora mismo discutíamos con alguien muy temprano qué es lo que pasa en el preciso momento que se materializa la amenaza. Sí o sí, yo diría que el ser humano tiene 3 momentos. Sí. El momento previo, o sea, nuestro status quo, Actual, ¿verdad? lo que consideramos normal. ¿Qué pasa si ahorita hay un sismo? En principio, y ayer estábamos también A viendo... revisar los planes, ¿verdad? Exactamente. Y vea qué interesante, porque a revisar los planes después que paró de temblar, ¿verdad? Sí. Lo mismo pasa con todas las personas, o sea, En casa y en oficina. en casa y en oficinas y donde quiera que usted esté. Entonces, ¿cuál es el punto? Buscar un lugar, o sea, en principio esperar que pase el sismo. Si nos da tiempo, buscar espacios que sean, diría yo, bastante reducidos. Por ejemplo, un baño. Sí. ¿Cuál es la lógica de buscar un baño? ¿Cuál puede ser el tamaño máximo de una vivienda típica de El Salvador de un baño? Si acaso 1 por 1,50, ¿verdad? 1 metro por 1,50. ¿Qué le está diciendo? La estructura, Que en el espacio de 1 metro por 1,50 usted tiene 4 columnas que está sosteniendo. ¿Qué significa eso? Que hay menor probabilidad de colapso de la mampostería o las paredes que están alrededor de esas columnas. Entonces, bajo esa premisa o esa lógica, nosotros decimos, busque espacios reducidos donde usted pueda protegerse, trate de no quedarse sobre plafones, trate de no quedarse sobre plafones. Okay. sobre plafones, así es. Trate de no quedarse cerca de paredes que son extremadamente largas. ¿Por qué? Porque a mayor longitud de la pared, menor resistencia. exactamente, entonces tiene, digamos, una lógica un poco estructuralista, si le queremos llamar. Pero si lo vemos, como dicen ustedes, en buen salvadoreño, ¿verdad? Hay que buscar espacios que sean reducidos, porque en este caso lo que buscamos es que haya suficiente fortaleza en la estructura de la habitación donde estamos para que no colapse. Hay un sismo, ya los protocolos, el Comité de Seguridad Claro, Ocupacional se claro. encarga y se hacen las evacuaciones. Aquí tenemos de verdad Sí. que no por nuestra empresa, señor director, pero tenemos un buen equipo para todos. Sí, eso es muy importante. Entonces, simulacros siempre, bien organizados. no, todo el plan de acción anual se realiza a través del comité, pero digamos, eso está bien aquí en la oficina y ya lo tenemos claro. Igual deberíamos de tener en casa un sistema de evacuación igual. Exacto, y de hecho le cuento que este año vamos a relanzar el plan familiar de protección civil, que no debería ser, porque el tema es que a veces pensamos que un plan, ¿verdad? Un plan de protección civil debe tener en principio 5,000 páginas. Sí. No. Tenemos que buscar la forma que sea algo muy práctico, breve, conciso, preciso, tan conciso como que los niños sepan que si todo mundo está afuera, o los hijos, mejor dicho, ¿verdad? ¿Qué pasa si el sismo fuera entre las 8 y las 11 de la mañana? ¿Dónde está la mayor parte de los chicos a esa hora? Sí. Estudiando. ¿Dónde están los papás trabajando? Entonces, Está dividida la familia. está digamos. dividida la familia. ¿Y qué es lo que usualmente pasa con las telecomunicaciones? Se saturan y no hay comunicación. Totalmente, no hay comunicación. Usted llamando a su esposa, Sí. su esposa llamándolo a usted o llamando a los hijos, la abuela llamando a no sé quién. Entonces, con todas las telecomunicaciones saturadas o colapsadas, ¿qué deberíamos tener nosotros como Un plan de acción. ¿verdad? ¿Cuál debería ser el plan de acción? Bueno, miren chicos, en caso de que no podamos comunicarnos y que definitivamente pasan las horas y no hay forma de comunicarnos, el punto de llegada debería ser la casa de la abuela, la casa de la tía. O sea, yo sé que si pasó 1, 2, 3 horas y ya no pude comunicarme, me voy a ese punto de encuentro. Exactamente. Tal cual ustedes lo tienen aquí, estoy más que seguro Sí. que el punto de encuentro de esta empresa debe ser un espacio Una abierto. fachada, ¿verdad? sí. Exactamente. Un espacio abierto donde ya todos se reúnen y no dudo que dentro de sus procedimientos alguien debe ocuparse
después de que todos salen a hacer un conteo Hacer la para... revisión, sí, Exactamente. Cuando tiembla no todos reaccionamos igual. Eso es de cajón. Y eso es de cajón que yo, por ejemplo, yo tal vez no me asusto mucho, pero posiblemente otros sí se cortan y de repente nos toca también ayudar a los que no saben reaccionar, porque hay gente que se queda y no se mueve. Eso es de cajón. Yo tengo compañeros en la oficina, yo tengo compañeros de oficina que trabajan que- con eso todos los días. Exactamente. Pero es normal, tenemos miedo. algunos Claro, a o sea, eso. es que es lo que, es lo que al final, exactamente, es lo que al final no terminaba de concluir. El ser humano, cada vez que hay una interrupción súbita de su día a día, indudablemente pasa por un proceso denominado crisis, ¿verdad? Y si vemos la crisis diría yo, de principio a fin, ¿cuál es nuestro momento de precrisis? Este es en el que estamos ahora. No está pasando nada, estamos hablando de los terremotos de una forma muy tranquila, pero yo les puedo asegurar que si ahora mismo tenemos un sismo importante, cada uno de nosotros va a tener una reacción Primero diferente. Vamos a empezar a ver cómo va a actuar el otro. ¿Quién va a abrir la Fíjense puerta? que ¿Quién va a abrir la yo, puerta aún primero? por ser mujer, yo no le tengo miedo a los temblores. ¿Reacciona de bien? hecho, cuando de madrugada o de noche ha temblado y han sido fuertecitos, es como, bueno, la cama se está moviendo y empezó más fuerte. y porque pasó el domingo, estaba en la iglesia, pero muchas ya de mujeres de avanzada edad, pero la primera que claro, salieron sí, por corriendo, supuesto. y es entendible. Claro. Por Pero al ver esa- las ventanas. Pero y esa todo carrera de mover. repente se puede caer, puede pasar algo peor. Exacto, Claro. pero no puedes controlar, Sí. como decía Pablo. La histeria masiva. Exacto, No, ¿cómo incluso- va a controlarse Claro, uno? incluso tiene que ver también con los saberes previos. O sea, veámoslo desde el punto de vista didáctico, si quieren, ¿verdad? Ujú. ¿Cuántos terremotos pudo haber pasado ya una señora de 70, 80 años? Sí. Ya. Como mínimo el del 67, el del 67, 86, y el 2001. 3 Ella grandes sí o sí tiene saberes previos, o saberes adquiridos o experiencias adquiridas con cada uno de esos sismos. Entonces, eso puede indudablemente concluir en dos cosas. Uno, o lo toma a la ligera, uno más, ¿verdad? Sí, claro. Si en los otros tres no tuvo absolutamente Una lesión, nada algo crítico. Algo que le impactara. Claro, pero pensemos en que es una persona que perdió un pariente o que tuvo una lesión importante, indudablemente la crisis de ella va a ser mucho más agudo, claro, va a ser mucho más aguda que la de otra persona. Cuando ese momento denominado crisis se manifiesta a partir de la interrupción súbita que puede producir de nuestro día a día un terremoto, algunos reaccionamos para bien, otros probablemente no tanto y otros definitivamente entran en caos. Y hay que decirlo, terminan produciendo mucho más caos del que a veces se ocupa tener. ¿Cómo no llegar a eso? Bueno, definitivamente hay que prepararnos, como les comentaba, muy pronto y con el mayor de los gustos les voy a enviar unos ejemplares para que conozcan cómo deberíamos tener nuestro plan familiar. 3 paginitas, ¿verdad? Ujú. Al estilo de un brochure, ¿verdad? Exacto. Al estilo de un brochure. ¿Qué debe tener la mochila de emergencia? Hay que pensar, nosotros hemos tratado de emular lo que en otras, diría yo, en otras disciplinas, por ejemplo, en el ramo de la economía, los empresarios dicen la continuidad de los negocios. Está bien, vivimos en un país en el que llueve, tiembla, hay volcanes y en algún momento se van a materializar esas amenazas, pero la vida continúa. La vida continúa. Si se cayó el beneficio, bueno, hay que trasladar el riesgo. Hay que pensar en la continuidad de los negocios. Hay que pensar en la reconstrucción. Entonces, en nuestro caso, vayámonos a la familia. Hijos, vivimos en un país que tiembla. Si estamos todos fuera, el punto de encuentro es la casa de la abuela, del abuelo, de la tía. Para que lleguemos ahí por si Ahí no hay estamos. comunicaciones. Si no hay entre otras comunicación. Sí, sin duda esto será importante tenerlo en familia. Director, actualmente el mensaje a la gente de lo que está pasando, también ya para el llamado a la calma y ver qué es lo que está haciendo. Los recursos de Sí. las instituciones y de todo el sistema Están totalmente dispuestos, todo el personal del Sistema Nacional de Protección Civil, constituido por instituciones eminentemente operativas, como instituciones, digamos, de índole
técnico-científico de índole administrativo están dispuestas, de acuerdo al Plan Nacional de Contingencia para Terremotos, a atender cualquier situación. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Es una manifestación geológica, ¿verdad? Es una manifestación geológica tan normal como la lluvia que tenemos gracias a la dinámica hidrometeorológica entre mayo y noviembre, ¿verdad? Entonces, hay que dar por sentado, diría yo, en algún momento, de que es parte de nuestro día a día. Y hay que prepararnos, hay que guardar la calma. No nos dejemos sorprender, y creo que es importante decirlo, y otra vez aprovechar este espacio y esta platiquita con ustedes. Yo sé que hay muchas personas que se ocupan de documentarse, de hacer publicaciones que nos permiten conocer un poco más sobre la sismicidad, qué tipos de escalas se utilizan para hacer una medición, la de Richter, que básicamente mide la cantidad de energía que se liberó, Mercalli modificada, que permite medir los daños que nos ha dejado esa cantidad de energía liberada. Yo sé que hay mucha gente que utiliza sus redes, sus medios para ahondar en estos temas, pero así como hay gente muy interesada, muy ocupada, diría yo, muy dispuesta también. Se da mala información. Exactamente. Entonces, a fin de aclarar eso o a fin de desvirtuar cualquier cosa que no abone, ¿verdad? Que no abone, porque al final deberíamos tratar de producir cosas que abonen a la calma, que abonen al conocimiento, y no desinformar a la población. Es totalmente falso que esta es la fase previa a un megaterremoto, ¿verdad? Es totalmente falso. Primero, la verdad es que nadie lo puede controlar. Exactamente. Primero, nadie sabe, o sea, nadie, ni el gobierno, nadie. Ustedes tienen un equipo. Ni los equipos. Tienen equipos sofisticados donde pueden detectar tal vez segundos previos a algo, algo que se está manifestando. Ahora con esta apps, y aprovecho nuevamente de recordarle a las personas que todavía no han descargado su apps de sismos del Ministerio de Medio Ambiente, que la descarguen. De verdad que son segundos importantes. Porque en el sistema Android caía una alerta que decía en los Android, en el sistema de los teléfonos que tienen iPhone no llega, sino que ya lo siente, pero en el iPhone sí te llegaba como hasta a punto de temblar. Exactamente. Y era vital porque por lo menos te generaba controversia, pero te daba unos pequeños segundos de pensar. Ajá. Y yo le puedo asegurar que en temas de sismicidad, 5 segundos, 10 segundos pueden hacer la diferencia. Totalmente. Pueden hacer la diferencia. Entonces, yo creo que es importante que todos tengamos esa apps. Quisiera invitarlo a todos aquellos que aún no la tienen, que la descarguen. Creo que ha hecho, diría yo, la diferencia en los últimos meses después que fuera presentada. Y creo que es importante nuevamente felicitar el trabajo que hace la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, que al final es nuestro ente oficial que genera la información científica. A partir de eso, otra vez es importante no dejarnos llevar por comentarios, por elucubraciones, voy a decir, que se está aproximando un megaterremoto. No hay que caer en aquel cuento de una desinformación que nos da miedo. Exactamente, que genera miedo y que obviamente en algún punto también puede llegar a provocar una crisis sin necesidad alguna de provocarla. O sea, los niños que son muy susceptibles, los niños y las niñas que son muy susceptibles a escuchar historias como esas o desinformación, creo que es importante comunicarles a ellos: mira, hijo, vivimos en un país sísmico, va a seguir temblando, no te preocupes. Yo he escuchado historias tan simpáticas y hasta ocupan algunas canciones como aquella de las ruedas del bus rodando van. Entonces, el punto es, yo diría, hay que mantenernos muy al tanto de la información. Es una situación eminentemente, diría yo, normal en cuanto a sismicidad se refiere, ¿verdad? Alerta de sismo se llama la alerta de sismo, efectivamente. Vayan a buscar alerta de sismo en todas las plataformas. Sí. Números de contacto para posibles, esperemos que no sean emergencias fuertes. 2281-0888, estamos hablando del número del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Y por supuesto, todos los que ya conocemos, el 913 del Cuerpo de Bomberos, el 911
de la Policía Nacional Civil, el 123 del sistema de emergencias médicas. Yo creo, director, que Protección Civil y poco a poco lo que vamos entrando en este mundo y que vemos hoy a través de la radio, lo vemos a través de la televisión y lo escuchamos en la radio, nos damos cuenta de la gran labor que hace Protección Civil, porque normalmente creíamos que Protección Civil solo estaba presente en las emergencias, pero no, en realidad tienen una labor durante todo el año y en las emergencias se intensifica, pero ustedes están presentes durante todo el año en diferentes cosas. Y aprovecho también su comentario para comentarle, ahora mucho más, Pablo, porque tenemos, diría ya, un plan nacional, por primera vez en la historia, le cuento, el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, que se basa en estrategias puntuales, estrategias que no son exclusivas de nuestro país. Tenemos desde el año 2015 un marco global denominado Marco de Sendai 2015-2030, que se basa en 4 prioridades. Una de ellas, yo lo he venido diciendo, el conocimiento del riesgo. Esto que ahora justamente estamos aquí platicando y yo por eso recalco, los medios de comunicación son el mejor aliado de cualquier sistema de protección civil de cualquier país. ¿Por qué? Si queremos llegar a un estadio en nuestra sociedad de tener una sociedad con cultura de prevención, esta es una de las mejores formas, ¿verdad? Los cambios de conducta en cuanto a la prevención, mitigación, debo decir, son muy difíciles de provocarlos en cualquier país, en cualquier, diría yo, es básicamente un cambio cultural. Entonces, generar esos cambios de conductas a partir de la adecuada información, indudablemente es uno de los pasos más importantes que hay que dar. Este medio es uno de los medios más importantes. ¿Por qué? Porque generamos cambios de conducta. Escuchá, mira, están hablando de los sismos, ¿verdad? Están diciendo esto. Y ahí me están escribiendo y dicen, qué interesante, y me da un gran miedo, pero es bueno saberlo. Claro, sí, entonces, y eso, vea usted qué interesante que se han tenido a nivel global reuniones pero muy técnicas a partir de las que se determina. Hay que generar conocimiento del riesgo. Número 2, hay que provocar reducción de riesgo de desastres a partir de una planificación específica, a partir del conocimiento, a partir que debe ser mucho más allá de una simple, diría yo, de una simple conclusión de que aquí llueve, tiembla, hay deslizamientos, hay inundaciones. Eso ya lo sabemos, pues sí, pero en algún momento debemos ocuparnos de cuál y cuantificar ese riesgo. Perfecto. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.